Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que viene. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. El que cree en Él no será condenado. Por el contrario, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este domingo después de Pentecostés, es decir, ya en el tiempo ordinario, es decir, en lo que corresponde al 9º domingo de Pentecostés en este año litúrgico. Y siempre después de Pentecostés, la Iglesia celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad, que es, diríamos, el misterio más profundo y más importante de nuestra fe. Y ese misterio no se puede entender claramente del Antiguo Testamento. Ese misterio ha sido revelado para nuestra salvación en Jesucristo en la plenitud de los tiempos. Existía en figura, no tan fácil de entender si no hubiese habido la revelación en la persona del Hijo único encarnado, Jesucristo, que ha manifestado el amor de Dios. Y entonces lo que decimos en este misterio es algo que se dice de manera muy sencilla, pero que es algo muy profundo y que desborda nuestra capacidad racional humana. Necesitamos la revelación, necesitamos que el Señor nos lo dé a conocer, que Dios nos lo enseñe. No lo podemos deducir, no lo pueden deducir las criaturas humanas estudiando, pensando, discutiendo entre nosotros, no lo entendemos. Es Dios que nos lo da a conocer. Y de manera sencilla sabemos todos desde niños, porque así se nos ha enseñado, que Dios es la unidad de 3 personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no 3 dioses diferentes en tanto distintos entre sí, sino un solo Dios. Pero además no solo un solo Dios, sino un solo Dios en comunión de amor de 3 personas distintas, pero una sola, en unidad perfecta. Y claro, eso uno lo escucha y dice, ¿cómo es eso? Es comprensible, no se desesperen ni preocupen si es que les parece que es difícil de entender. Por supuesto, es misterio. Pero algo se nos ha revelado, algo ya sabemos y creemos y confesamos. ¿Quién lo ha revelado? Jesucristo. Y la Iglesia a lo largo de los siglos ha tratado de entender este misterio a partir de la revelación, de la Sagrada Escritura y de la tradición, de lo que los apóstoles, los que estuvieron con Jesús, comprendieron y entendieron. Y entonces la Iglesia nos podría, diríamos para nosotros ahora,
esto podría ser entendido diciendo: Dios es un ser de relación. Pero Dios es un ser de relación en dos niveles. Una relación al interior de la intimidad de Dios y una relación hacia sus criaturas, hacia la creación. Y no hay que confundir la creación con el Creador. Una cosa es la creación, visible, invisible, y en el centro de esa creación las criaturas humanas, y es distinto el Creador. Esa es una primera aproximación. Este misterio de la Santísima Trinidad se refiere a la intimidad de Dios, entrar a lo íntimo de Dios, pero entramos a lo íntimo de Dios a través del Hijo de Dios enviado, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Y entonces se nos está diciendo que Dios tiene un Hijo. Y si Dios tiene un Hijo, significa que Dios es Padre. Porque nadie es Padre si no hay un Hijo. Para tener la paternidad se necesita la filiación. Ese Hijo es Jesucristo, que es un misterio además porque es Dios verdadero y hombre verdadero. Él es quien nos lo ha revelado en su vida, en su enseñanza. Y entonces sabemos que Dios es Padre y que Dios es Hijo. Pero además veíamos el domingo pasado que el Hijo resucitado, luego de su Pascua, sopla sobre los apóstoles encerrados y les dice: reciban el Espíritu Santo. Es decir, además del Padre y del Hijo, Dios es Espíritu Santo, la tercera persona, que Jesucristo en el capítulo 16 de San Juan nos lo ha enseñado durante esta Pascua, que dice el Señor, capítulo 16 de San Juan. Les está hablando a los apóstoles sentados en el cenáculo igual que nosotros ahora, porque donde celebramos la Eucaristía es el cenáculo. Y entonces el Señor les está explicando y ellos le dicen, luego que el Señor les ha dicho, les conviene que me vaya, conviene que Jesucristo se vaya, nos deje. Algo misterioso. Y entonces no entienden, como nosotros tampoco no entendemos. Jesús les dice: porque si no me voy, no vendrá el otro Paráclito, mi testigo, que les revelará la verdad completa. Y entonces Jesucristo promete a otro, que conviene que venga. Ese es el Espíritu Santo. Entonces, la Iglesia, meditando, reflexionando, comprendiendo estas cosas dichas por el Señor, pero además con una afirmación muy importante en vínculo con lo que hemos leído ahora y lo que estamos mencionando también del apóstol San Juan, primera carta, capítulo 4, va a decir: Dios es amor. Y cuando el Evangelio, San Juan en la primera carta dice Dios es amor, eso no es lo mismo decir que Dios ama. Una cosa es amar, pero él no dice que Dios ama, dice Dios es amor. Y entonces en la intimidad de Dios, esas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son una comunidad de amor, en unidad perfecta. Nosotros
Somos múltiples personas distintas, pero a veces ni siquiera entre los esposos que reciben el sacramento del matrimonio, que están llamados a ser manifestación de ese amor, son unidad. Claro, no les voy a preguntar, levanten la mano a los esposos y díganme si es que no discuten, no pelean, no se diferencian, porque harían una confesión pública. Pero yo no conozco hasta ahora ningunos esposos que me hayan dicho: Padrecito, nosotros no peleamos, no discutimos, nos ayudamos mutuamente para todo. Cuando hay un problema vemos cómo, no nos culpamos. Efectivamente, esa es la realidad del pecado. Pero el matrimonio es un sacramento, igual que el sacramento del orden sacerdotal, llamado a manifestar el amor de Dios, que es diferente al amor humano. El amor humano es un amor herido por el pecado, es un amor imperfecto, y la herida del pecado es nuestra soberbia y nuestro egoísmo, que hace que nosotros queramos para nosotros, diríamos, lo que nosotros creemos que es lo mejor. Yo veía el otro día, me pasaban un video, disculpen la digresión, de un japonés, chino debería de ser. Era un perrito y otro perrito, dos razas diferentes. Entonces le dan de alimento a ese perrito, al más grande, le dan parece un pan, algo así, uno que ya está medio quemado, chamuscado, y otro que está bueno. Lo parten por la mitad. El perrito mira el pan, agarra la parte chamuscada con su boca, se la lleva al otro. El otro se la come. Luego el otro regresa y se come la mejor parte. Eso que uno ve en los animalitos, claro, es consecuencia del desorden que produce el pecado en los seres humanos, en nosotros. Y entonces uno busca siempre la mejor parte. Y lo que me incomoda lo trato de quitar. Un ejemplo nomás. ¿Cuántas personas sí me han dicho: Padre, yo ya no sé qué hacer porque mi esposo ronca? Entonces le he mandado que vaya a dormir en otra habitación. Y yo le digo: ¿y cuántos años tienen ustedes de casados? 40 años, padrecito. ¿Y qué pasó con desde el principio usted lo mandó a que vaya a dormir a la otra habitación? No, padrecito, es que antes no me molestaba. Es que justamente esa revelación de la intimidad de Dios, de relación de tres personas en unidad perfecta, en un amor infinito, no lo vemos simplemente porque queremos hablar de algo interesante y nos sobra el tiempo, sino porque es revelación, y es revelación para que comprendamos quién somos nosotros, porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y eso significa que nosotros también estamos llamados a ser comunión, unidad de amor de múltiples personas, y eso tiene que empezar en la vida familiar fundada en el sacramento del matrimonio, en las familias y en la iglesia. Y para eso hay dos aproximaciones: la aproximación de la vida familiar matrimonial, que tiene que bregar, luchar y enfrentar las dificultades del día a día para conseguir simultáneamente los bienes temporales, los bienes pasajeros, pero también para no apartarnos del Señor. Pero hay otro grupo, como el que les habla, que
nuestra tarea es principalmente hablarle mañana, tarde y noche a cuanta persona se nos venga de lo que Dios está haciendo y quiere hacer en nosotros. Porque uno fácilmente lo puede olvidar, se puede confundir y uno puede creer que sus propios pensamientos, sus propios juicios, sus propios deseos, sus propios, como yo le digo a la gente, narrativas, explicaciones, sus soliloquios, es lo que me dicen que es lo verdadero y que es lo falso. Y eso no es así. Para eso viene Dios en persona y nos revela el misterio de quién somos. Nosotros somos seres de comunión. Ese es nuestro ser. ¿Eso qué significa? Misteriosamente, de manera análoga a como el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre y los dos son uno en el Espíritu Santo, nosotros estamos entre nosotros unidos. Entonces, ¿me molesta algo de alguien? Eso lo tengo que buscar también en mí mismo. Porque con seguridad que yo tengo también muchas cosas que le molestan a otras personas. Pero si yo me quedo viendo solamente lo que me molestan de los demás y no lo que yo en mí creo molestias a los otros, entonces yo voy a creer equivocadamente que mi solución es deshacerme de los otros. Como esa mujer que decía, mi solución es mandar a mi esposo a que vaya a otra habitación porque ronca. Y podría hablarles muchos ejemplos de ese tipo, pero el tiempo es breve. No podemos. Solamente para que quede la idea de que ese misterio revelado no es algo teórico, lejano, bueno, qué interesante, así era. Es algo que nos compromete. Nos está revelando quién somos nosotros. Y a lo largo de la vida presente, el Señor se entrega plenamente para que nosotros podamos llegar a ser comunión de amor. Y para eso Él viene, para eso vengo a la misa, para eso recibo la Eucaristía y se nos entrega el Hijo y el Espíritu Santo cada vez que comulgo. El próximo domingo celebraremos la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo y se hará la procesión del Corpus Christi. Pero esa solemnidad yo no la puedo entender si es que no entiendo quién es Dios y quién soy yo. ¿Cuál es el problema? Que heridos por el pecado, nosotros solo a lo más queremos formar nuestra secta. A ver, mi grupito, mis, no sé, pues como le quieran llamar, con los que entre comillas me caen bien. A veces los matrimonios y las familias se convierten en eso. Y entonces, claro, ya no pelean tanto entre ellos, pero bueno, hacen un poco, bueno, mi familia, dicen, ¿no? Entonces es muy común, las familias dicen, nosotros queremos la unidad de la familia. Y eso está bien, pero la familia es más grande. La familia somos toda la humanidad. Pero si no dejo que mi corazón sea engrandecido por el amor de Dios, lo cierro. Y entonces lo puedo cerrar tanto que me encierro en mí mismo. Y entonces digo, no, acá la gente es mala, la gente es hipócrita, la gente murmura, la gente se quiere aprovechar de mí, la gente me engaña, me miente. Entonces mejor a la gente de lejitos nomás. Y cuando necesito algo de la gente, lo compro, lo contrato, lo utilizo y luego lo descarto. Como delivery. Esa es la propuesta del mundo. Eso no es de Dios. Y a veces nosotros creemos que esa es nuestra solución. Y entonces uno se encierra en uno mismo
Y uno aprende el disfraz de le sonríe a los demás, hipócritamente, por dentro está diciendo, de lejitos nomás, no te acerques tanto. Claro, ese no es Dios. Y tampoco eso es nosotros. Eso es el hombre viejo herido por el pecado. Y entonces, en este pasaje del Evangelio que se nos presenta en esta solemnidad, en este año, capítulo 3 del Evangelio según San Juan, es el diálogo entre Jesús y Nicodemo. Están de noche. Y Nicodemo no es cualquier personaje. Nicodemo es maestro de la ley. Diríamos, un gran teólogo, un fariseo, además cumplidor, diríamos un laico comprometido, un clérigo comprometido, y además alguien que sabe bastante. Y ha escuchado a Jesús. Y escuchando a Jesús, ha tomado conciencia de su ignorancia, de lo que no sabe, y va a buscar a Jesús de noche para preguntarle qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna. Jesús le dirá, hay que nacer de nuevo, es el bautismo. Pero luego, en ese diálogo, que Nicodemo no termina de entender qué es nacer de nuevo, el Señor ya en algún momento ya no habla con Nicodemo. El Señor empieza a decirle nomás, a enseñarle, ya lo pone a Nicodemo como alumno, como discípulo. Y le dice esto que hemos escuchado: tanto amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo único para salvarnos. Y entonces nosotros tenemos que comprender de qué tenemos que ser salvados. Y podríamos decirlo brevemente, en nuestra dificultad para amar como ama Dios. Y todos nosotros tenemos esa dificultad. No se me va a ocurrir la torpeza de a querer aparentar, decir, ustedes tienen el problema, yo estoy acá arribita, yo no lo tengo. Lo tenemos todos los seres humanos. Necesitamos ser purificados por ese amor de Dios que se nos entrega sin medida, amor extremo. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo no me dé cuenta, o no quiera darme cuenta, o me haga el tonto y no quiere escuchar y diga, ay, qué bonito lo que dice el Señor. Y ese problema es de estas personas. Y no me fijo en mí, sino veo la paja en el ojo ajeno. Eso es un engaño satánico. Y eso es muy común en la iglesia. Y especialmente es común en los clérigos y en los laicos comprometidos. Porque uno cree ya que viene a misa, celebra misa, etc. Y ya cree que ya es Dios. Y entonces empieza a disfrazarse. Y como la presión de la gente le quiere hacer creer a uno que uno ya es santito, entonces uno ya se la cree y empieza a mentirse a uno mismo. Y eso nos pasa. Le pasaba a Nicodemo y a todos los fariseos, incluso Pablo, que en esta segunda carta a los Corintios, el fariseo, como todo el pueblo de la primera alianza, lo que era incomprensible de Jesucristo es que Jesucristo dijera que Él y el Padre eran uno, que todo lo que tiene el Padre es de Él. Y ellos sabían que Jesús, cuando hablaba del Padre, estaba hablando de Dios. Es decir, Jesús le estaba diciendo que era Dios. Y para ellos eso era una soberbia y una arrogancia blasfema. No lo podían aceptar. Porque para ellos Dios era único. Y nosotros decimos, sí, Dios es uno, pero en unidad, en comunión de amor de tres personas distintas. Porque si Dios no fueran tres personas distintas,
hay dificultades. Uno, porque lo que nos ha revelado Jesucristo no lo podríamos entender, pero tendríamos en la mirada pagana de Dios. La mirada pagana de Dios, diríamos, intelectualmente más elaborada, fue la que tuvieron los griegos, los filósofos griegos. Como decía el Papa Benedicto, el Dios de los filósofos. ¿Cómo es el Dios de los filósofos? Un Dios perfecto que lo puede todo, incluso que ha hecho todas las cosas, pero claro, un Dios tan perfecto, ¿cómo se relaciona con los imperfectos? Y ahí hay un problema. Entonces la conclusión de Aristóteles es: a Dios no le interesan las personas y las utiliza como un juego, juega con nosotros. Entonces esa era la teología de la mitología griega, dioses caprichosos, y no uno, sino muchos. Y claro, de esa manera no se entra al misterio de que Dios es amor y ama, pero es amor. Y si es que es amor, tiene que haber un otro amado, tiene que haber el amado y el amante, y tiene que haber el amor, y esas son las tres personas. Nosotros somos imagen de Dios, y nosotros en nuestras facultades superiores que nos permiten relacionarnos con Dios, nos enseña San Agustín, podemos intuir esa realidad en nosotros mismos, o no se han dado cuenta. Nosotros, los seres humanos, no somos como esos animalitos que les decía esos dos perritos. Ese perrito que agarra, escoge la mejor parte y le da lo que no quiere al otro perrito de su misma raza, de su misma especie, no se va a hacer ningún problema de conciencia después. No va a decir: ¿por qué he hecho eso? Ahora me arrepiento. La siguiente vez, a ver que me den, ya no voy a hacer eso, sino le daré al otro lo mejor. No va a pasar eso con ningún perrito. No se examinan la conciencia los animales. Nosotros sí. Nosotros podemos examinarnos a nosotros mismos. Y a veces tanto que nos miramos tanto a nosotros mismos que ya caemos en el narcisismo, que es el peligro de la sociedad contemporánea, individualista, promovida por esas visiones psicologistas, egoístas, que no conocen a Dios. Y entonces la gente está pensando: ¿y estaré bien? ¿Qué dirán los demás? ¿Me aceptarán? ¿Ya se estarán durmiendo de lo que estoy hablando? ¿Qué estarán pensando? ¿Ya se quedarán ir? ¿Dirán: este cura pesado? No cuente eso. Lo que cuente lo que diga el Señor. No les gusta, ¿qué importa que no les guste? Porque mi mandato es ayudarlos a que conozcan la verdad. Pero mira, padrecito, no te van a querer. El Señor se encargará. Es decir, nosotros los soliloquios no los podemos tener con nosotros mismos. Para eso Dios ha venido, se ha hecho hombre, Jesucristo es la oración, para revelarnos y que hablemos con Él y forme nuestra conciencia. Porque si no, la va a formar el mundo. Si no, van a ser las universidades, los colegios, la farándula, el deporte, cualquier idea que escuchemos por ahí, finalmente lo que nos conviene, como el perrito que se queda con la mejor parte. Y voy a culpar a los demás. Y no voy a crecer en el amor. Y si no crezco en el amor, no puedo entrar en comunión no solo con mis hermanos, sino tampoco con Dios. Y no puedo alcanzar esa vida eterna que quería Nicodemo. Para eso el Señor nos ha dado la persona del Espíritu Santo. Claro, uno dirá: pero esto que dice este padre, esto que dice la iglesia, es imposible. ¿Cómo yo voy a aceptar a ese que ronca?, dirá alguna mujer. ¿Cómo ese con todos estos defectos? Si es un chinchoso, es una chinchosa, encima me molesta. Claro, por supuesto, humanamente imposible. Pero para eso ha venido el Señor, Dios en persona.
Y lo que yo no puedo, Él sí lo puede, porque para Él no hay nada imposible. Pero cuando yo empiezo con este engaño y esta trampa, es que, como me han dicho muchas personas, es que Padre, usted no sabe, en mi caso, cuando yo digo ya en mi caso, yo estoy diciendo, mire, todo lo que quiera de Dios, pero yo soy la excepción. Dios no puede conmigo. Y esa es la trampa, porque cuando yo empiezo con en mi caso, empiezo a buscar la excepción, empiezo a justificarme a mí mismo, empiezo a culpar a los demás y digo, no, yo no voy a amar como se pide. Yo lo que voy a hacer a los demás, sentirme bien, hacer bien a algunas personas, con eso tranquilizo mi conciencia en esa filantropía, hago alguna, entre comillas, caridad, pero en realidad no amo. Y entonces en realidad no tengo fe. Y por eso es que entrar en el misterio de la Trinidad no es algo meramente teórico. Ahora ya no porque están molestos, sino porque se están durmiendo, tengo que detenerme, porque tampoco no quiero darles descanso en el espíritu y empiecen a roncar. Y entonces les diré lo mismo, oye, estos roncan, mejor no hago homilía. Así que vamos a pedir que el Señor nos dé el don del Espíritu Santo para que nos siga explicando las cosas que ya he explicado a la Iglesia, que nosotros ya conocemos por el magisterio de la Iglesia, pero que tenemos que entender en nuestra vida cotidiana para aprender a amar como el Señor nos ama. Y el Señor quiere que eso lo vivan los matrimonios y las familias y los clérigos en la Iglesia. Eso es lo que se nos pide. No puede haber rebajas. No es que esperemos agosto para oferta. Que el Señor así nos lo conceda. Que así sea.